Amigos, por fin, bienvenidos a este capítulo del cual sale de las sombras. Por fin nos podemos volver a encontrar después de mucho tiempo, después de que este proyecto quedó dejado a un lado por otros, pero puedo decir con certeza de que la gente que siempre apoyó este proyecto todavía está. Y hemos hablado con tanta gente, hemos comentado tantas cosas sobre lucha libre desde hace 7 años y que queremos seguir haciéndolo, queremos seguir compartiendo, queremos seguir hablando con la gente a la hora que sea, en el momento que sea, porque para eso estamos para empezar y comentar sobre lucha libre. El día de hoy me acompaña una gran persona, alguien que sabe mucho de lucha, que también ha estado insertado en este mundo, que ha participado también de diversas agrupaciones, de diversos medios de comunicación que hablan con la lucha libre y que también está manejando su medio, del cual también nos va a estar comentando sobre eso. Así que me gustaría presentar con ustedes a mi querido amigo Keno. ¿Cómo estás, Keno? Hola gente, hola a todos. Primero que todo, muchas gracias Pablo por la invitación. Es un honor estar acá en este primer capítulo que está lanzando este proyecto. Así que los saludo a todos y espero que esto salga súper bien. Vamos a estar hablando largo de lucha libre y sí, un montón de otras cosas más. Exactamente, de verdad, bueno, con Keno no nos conocíamos de antes. Nosotros nos conocimos cuando estábamos en Brawl, cada uno. Yo como gestor, podríamos decir, y también Keno se suma al equipo y fue ahí donde nos conocimos. También, sin dudar, participamos de diferentes momentos, inclusive cuando fuimos a Conce, fuimos a ver el evento de ACL también, que lo pasamos muy bien. Sí. Después estuvimos en la casa con diversos amigos también, de otras páginas, pero lo pasamos muy bien y fue un muy bonito momento. Yo siempre lo recuerdo con mucho agrado. ¿Te acuerdas de eso? Sí, fue bueno. Sí, por supuesto. La Cindy todavía me pregunta cuándo viene el Pablo, Lázaro y las demás personas que estuvieron acá. Fue, como digo, fue... Perfecto. Sí, mira, de repente como que se corta, pero entendemos, son cosas de la tecnología, ¿ya? Bueno, la idea de esta temporada principalmente es no hablar sobre cosas como de la actualidad de la lucha libre, porque queremos que este podcast se escuche aquí y siempre. Entonces lo que estamos planteando en estos momentos es poder conversar sobre el luchador favorito del invitado de la semana, ¿ya? Entonces me gustaría que Keno presentara a cuál es el luchador que él eligió, que es su luchador favorito. De ahí vamos a hacer más preguntas, pero sí, que él presenta al luchador. A ver, vámonos al 98. En el 98 tenía, ¿cuánto? Tenía 14, 15 años. Un día prendo la tele, Red Televisión, todos nos acordamos de esa época, y de repente aparece un tipo alto, maceteado, negro, lleno de tatuajes, tipo dark, crucificando a un compadre. Oh, qué diablo. Y ahí me enganché con la lucha libre gracias a un compadre que se llamaba el Undertaker. Ahí nació el amor. Undertaker. Sí. Me fallaron los efectos atrás, quería colocar luz, oscuridad y cosas, pero no hubo presupuesto para eso. Humo, tiniebla, rayos. Sí, de todo. Sí. Bueno, a mí es súper llamativo que justamente en el primer capítulo sea el del Undertaker, porque el Undertaker también es mi luchador favorito. Eso lo comparte también con Shawn Michaels, que también espero el poder... Chocolate. Esperemos poder hablar sobre eso, porque de verdad que hablar sobre el Undertaker y Shawn Michaels, estamos hablando de dos íconos de su tiempo, estamos hablando de dos leyendas. No estoy descubriendo ni la pólvora, ni la sal, nada de lo que estoy diciendo, pero sí marcaron eras y épocas. Primero que todo, Keno, ¿cómo fue que tú conociste al Taker? ¿Cómo fue que tú te enganchaste? Porque no es un personaje que uno puede decir, oye, es carismático, una persona que sabe, ¿cachai? O es un tipo volador, porque yo tenía muchos casos de algunos compañeros que les gustaban
ciertos luchadores porque eran más volantes o porque eran más rápidos. ¿Por qué te gustaba el Undertaker? ¿Por qué? Yo creo que por lo cabrón que era. El tipo me gustaba porque no hablaba, pero aparecía, empezaba a sonar su música y era como una especie de magia, ¿cachai? O sea, uno sabe, aun cuando es chico, de que todo esto de la lucha libre, no, entre comillas, no es de verdad, pero hay tipos como él que tienen un aura especial, que te generan cosas en el público, tanto para la gente que está en los estadios que lo ven, como para nosotros que lo vemos desde miles de kilómetros de distancia. Entonces yo creo que es por todo eso que genera que lo que me terminó gustando el Undertaker es. Mira, de hecho, así como complementando con lo que tú dices, y recordando un poco de qué es lo que trataba también la historia del mismo Taker, él ya había tenido un pasar por otras empresas, sobre todo la WCW, como con una especie de rockero, ¿cachai? Que era como un buen malo, pero todavía no tenía tatuaje, ¿cachai? El Min Marcado, que creo que se llama. Sí. Exacto. Bueno, todo en Japón igual, pero fue súper intrascendente. Sí, pues. De hecho fue manejado por Paul Heyman en una época también de ese periodo. Y de repente, claro, pasa esto donde la WCW no tenía mucha fe, llega a la WWE, llega con este personaje que es como un zombie, llega en la misma fecha y en el mismo día en el que debuta un personaje olvidable absolutamente como el Goldie Booker. Es que salió del huevo y empezó a bailar con Minjin y todo eso. Y en ese mismo Survivor Series del 90 es donde se estrena este personaje que, digamos que, como tú bien dices, no es un luchador que se podría decir de que era atractivo en términos como luchísticos, sino que era como un luchador que miraba a la cámara, era como un tipo muy silente, pero que de a poco fue empezando a encontrar su personaje. Él marcó diferentes hitos, ¿cachai? Por mencionar algunos, venció a Hulk Hogan para tener su primer campeonato mundial. Y en la época en donde Hogan era una cosa seria, ¿cachai? Independiente de lo que haya pasado después. De hecho, Pablo, yo creo que una de las grandes gracias, como complementando lo que tú dices, es que para la época en que debuta, que es una época, por lo menos en WWF, donde está Hulk Hogan y hay un montón de luchadores súper coloridos, que todos como que te trataban de mostrar que eran personajes súper vivaces, ¿cachai? Hulk Hogan era como el gran patriota, tenías otros más que se vestían con muchos colores, y era este compadre vestido de negro, completamente de negro, que no hablaba, que sus gestos eran súper duros, que parecía, como tú dices, un zombie, y te rompe todo, es campeón al poco tiempo después, tiene una actuación importante en Survivor Series, y como que sientes que de alguna forma toda esa, entre comillas, monotonía de colores se corta con un compadre que es totalmente de negro, y que por los demás sirvió de inspiración a muchos luchadores, tanto profesionales como amateurs, cuanto a sus vestimentas. Exacto. Bueno, no vamos a hacer como un recuento de toda la carrera del Taker, pero sí, era lo que yo comentaba en un momento, que siento que si el Taker hubiese salido en esta época, hubiese salido así como año 2020, un personaje muy similar como el Undertaker, no hubiese pegado jamás. Nunca hubiese tenido como algún tipo de apoyo, precisamente porque actualmente los personajes tienen que ser como súper reales, y como tipos muy odiables o muy queribles, con mucho carisma, con mucho manejo del micrófono. Entonces, por eso uno indica de que el Taker, si hubiese sido o hubiese aparecido en esta época, hubiese sido muy difícil que hubiese tenido el arrastre, el respeto y todo lo que con ello conlleva. Yo puedo decir, por ejemplo, que yo me hice fan del Taker en una época en la que yo también empecé a ver lucha libre, pero yo empecé a verlo un poco después, a eso del 99, 2000 más o menos, que es una época súper clave, siento yo, del Taker, porque él no era un luchador que pudiese ser un campeón. De hecho, no tiene tantos campeonatos mundiales,
la mayoría de los títulos lo ganó en la década del 2000 por lo general. Y desde ese punto, cuando yo empecé a cachar el personaje del Taker, yo le veía que de verdad, era un tipo muy respetado. Era uno de estos luchadores que de verdad imponía respeto, que tenía una presencia, que tenía como un carisma, pero muy particular. Y yo me acuerdo que a mí me voló la cabeza cuando pasa de ser el American Badass, que además, bueno, más adelante vamos a comentar sobre el American Badass, que es otro punto importante, cuando cambia y se transforma en rudo y pasa este segmento con Jerry Lawler, con Jim Ross. Con Jim Ross, en donde estaba todo este tema del club de besarle el trasero a Vince McMahon. Sí. Y fue tal el shock de ver al Taker obligando a Jim Ross a que le bese el trasero a Vince McMahon, y todo lo que pasa después también. Este feudo con Van Damme, y cuando se corta el pelo y se aparece con el pelo corto, así como un motoquero, de verdad que yo dije, bueno, este bueno es la zorra. Yo tenía el SmackDown 2 y en el SmackDown 2 yo lo hice calcado. Lo hice calcado, o sea, le puse la pañoleta, le puse así como igual, los tatuajes, todo lo que podía hacer igual. Y yo me acuerdo que una vez que yo llevé el Play a la playa con unos compadres con los que había, familiares, ¿cachai? Y me habían visto como el personaje, y me dijeron, oye, bueno, es igual al Undertaker, es igual. Y es porque de verdad que me quedó como tan marcado el personaje de Albie Gibbons, sobre todo como porque también era este tipo que tenía respeto, pero exigía más, ¿cachai? Y en ese sentido siempre me pareció como un personaje súper probado en ese sentido. No sé, por ejemplo, también preguntarte a ti, ¿qué es lo que te evocó el personaje del Taker y el desarrollo del personaje del Taker? Porque hablamos que en un momento, claro, fue este tipo zombie, después fue como líder de un culto satánico, después fue un tipo que se vestía así como a lo motoquero, después pasó como a tomar todos esos elementos y terminó en el Taker que finalmente es la leyenda. Sí, ¿sabéis qué? Yo creo que este viejo es grande por muchas cosas, y una de las cosas grandes que siempre he notado de la carrera del viejo, a esta altura le digo viejo, padrino, abuelo, tata, como sea, que el tipo fue capaz de irse reinventando e irse adaptando a los cambios de público que hubo en las determinadas fases de la WWF, etc. Porque como todo eso, o sea, como llegó siendo un tipo súper plano, si se quiere decir de un modo, pero todo lo que fue ese del tipo que era un compadre súper oscuro, al bravucón, al chorro americano, fue bastante importante, porque entre medio tuvo varias fases, ¿no? Entonces como que el tipo se fue adaptando un poco a lo que el contexto de la compañía pedía, que era de repente hacer promo, que era enfrentar a otro tipo de rivales, y principalmente exponerse a un tipo de público distinto, porque el público con el que él empezó en el 90 y tantos hasta el público que había antes de que se fuera y de que se tomara este receso que lo llevó a volver como el American Badass, era muy distinto. O sea, era un público que era más atento, más suspicaz, más astuto, que leía el internet. O sea, estamos hablando de que el Taker empezó a luchar cuando no había internet. Entonces estamos hablando de que en esa época todo era magia. Entonces no tenía a Meltzer contándote historias de las bambalinas, no tenías a nadie, ningún medio, no habían 500 páginas de lucha libre que te decían lo mismo, ¿cachai? Entonces era todo súper distinto. Entonces llegar a esa época, y más encima con lo mágico que fue para nosotros aún ver esta cuestión después de que te generara el mismo impacto que si lo hubiese visto en el momento, que cuando apareció con la moto y se convirtió en todo lo que generó con el American Badass y los demás gimmicks que tuvo, es importante. O sea, es súper remarcable todo lo que pasó ahí, porque como te digo, te habla
habla de un tipo que fue entendiendo paulatinamente el negocio, dando él. Entonces, tal vez una del Undertaker no solo tiene que es esa capacidad de estar, de adaptarse y de irse reinventando y sumando cosas para su personaje. ¿Okay? Exacto. Bueno, y también es lo mismo cuando pasa toda esta época y ya como más avanzando, cuando agarra este personaje que era como un híbrido de todas sus personalidades anteriores, pero manteniendo esto de los superpoderes y de ser como tan así como misterioso y proteger mucho su personaje. En esta digamos documental que hubo sobre el Undertaker en su momento, porque han habido muchos, pero principalmente The Last Ride fue como una revisión más que nada de su última época, podríamos decir. En sí fue también la presentación, y cuando hablaban otros luchadores del Taker hablaban de que no habían visto nunca a un luchador como un carácter, como un personaje que lo llevara tan al nivel como lo llevaba el Undertaker, que hasta hace muy poco, bueno, cuando pasa esta inducción al Salón de la Fama a Paul Bearer durante el año 2013, esa fue la primera vez que fue un Hall of Fame. Nunca había ido antes, nunca había participado de un Hall of Fame, y aparece rindiéndole tributo a Paul Bearer, ¿cachai? Que era algo que se esperaba y era algo que también ellos mismos también quisieron como rendirle ese tributo también. Hay muchas cosas que también que rondan alrededor del personaje del Taker, pero lo bueno es que durante este último tiempo, que podríamos decir, también se hizo como muy característico el hecho de que él subiera luchadores, ¿ya? Yo me acuerdo que en ese año, el 2005, 2006, entre medio, los rivales que tenían no eran, digamos, como del mejor nivel, podríamos decir, ¿cachai? Bueno, tuvo feudos con Kennedy, tuvo feudos con... rivales bastante, de rivales muy menores en todo caso. ¿Tú te acuerdas de Heidenreich? ¿Te acuerdas de Heidenreich? Sí, pésimo luchador. Heidenreich, tuvo un feudo con el Undertaker en su mejor momento. O sea, imagínate, yo de repente pienso, no sé, ¿qué hubiese pasado si bueno, tuvo las luchas, pero si hubiese tenido feudos con Seth Rollins, con Ambrose, con Roman Reigns, ¿cachai? Con Daniel Bryan, en esa época, cómo hubiese sido de diferente tal vez, y cómo hubiese formado luchadores que de verdad hubiesen marcado algún tipo de diferencia, ¿cachai? Sí, entonces, dime. Sí, o sea, de solo imaginarse lo que hubiese sido esta lucha que vieron en WrestleMania con AJ Styles en esa época, en la época del Undertaker cara de SmackDown, para volverse loco. Exacto. Entonces, o sea, porque al final le tiraron a puros troncos al lado, o sea, viejo, arrétalas como vais con Heidenreich. Sí. ¿Qué haces con un tronco como ese? Claro, sí. O el 2006, después de haber tenido una lucha increíble con Kurt Angle en No Way Out, o con haber tenido la defensa de la racha, que igual estuvo más o menos, con Mark Henry, se enfeuda con el Gran Khali. Es el primer luchador que se enfrenta con el Gran Khali, y hay indicaciones de que se le pidió al Taker que lo dejara muy en alto, porque era como una gran prueba, un gran luchador a futuro. Que al final, aunque no nos guste, en India lo adoran. Fue campeón mundial, y pese a que no tenía características probadas en el ring, terminó siendo alguien súper importante, por lo menos en la cultura luchística de la India. O sea, cumplió su objetivo, independiente que a nosotros como occidentales no nos guste el Gran Khali, ¿cachai? Sí, es que de hecho ahí está otra de las grandes gracias de este caballero. O sea, el tipo siempre fue un jugador de equipo, siempre. No era como, o sea, nunca fue el Triple H que todos conocemos, hiper cabrón, que perdía con quien quisiera. Y sin embargo, el Undertaker se dedicó constantemente a levantar talentos. No sé, pues, si Vince le pedía, levántame a este tronco a alturas estelares, el viejo iba, hacía lo mejor que podía, se iba para la casa con su buen sueldo, con el cariño de la gente y con todo. O sea, el Undertaker no perdía nada. ¿Qué perdía con
luchando con Heidenreich con gran cariño, no perdía nada porque el tipo ya tenía 10, 15 años a su espalda de trayectoria y daba lo mismo. Y, o sea, iba a ser el Undertaker igual, iba a seguir teniendo el impacto igual. Y lo que le importaba a él era que la empresa siguiera subiendo talentos. Entonces, te habla de que es un tipo que pese a ser súper cabrón, súper respetado, súper querido por los demás. El tipo no tenía ni tuvo problemas para levantar gente y para poner sus capacidades al servicio de la compañía. O sea, hay que recordar todo lo que hizo con Kane, con lucha con el Victor en una lucha infumable. Me acuerdo Hassan que pasó por ahí. Luther Reigns, que era un padre que alguien se recordará de Luther Reigns. Luther Reigns, Matt Jindrak. Mira, imagínate. Mira, de hecho, qué bueno que comentaste a Mohamed Hassan. Mohamed Hassan es un personaje sumamente polémico en su momento. Que tuvo un feudo también con el Taker, que lucharon en The Great American Bash, de hecho, creo que del 2005, sí, más o menos. Y no sé si tú recuerdas un segmento en el que estuvo involucrado el Taker, en donde aparecían, hablemos de ninjas actualmente, sí. Hablemos en ese tiempo de terroristas. Y estamos hablando de que era una época en la cual el tema del terrorismo estaba muy importante en Estados Unidos y que llevó también al final del personaje de Mohamed Hassan, ¿cachai? Y ahí también se vio involucrado y yo creo que el Taker, como nadie, fue el único que enterró de forma definitiva al personaje de Mohamed Hassan, lanzándolo hacia, no sé, el infierno, no sé dónde lo lanzó, pero lo lanzó y no apareció más. Es que en todo caso era algo que la compañía debía hacer, o sea, una compañía que es tan patriota como la WWE, o sea, estamos hablando de Vince McMahon con Donald Trump en un WrestleMania, o sea, no podía permitirse tener un tipo de descendencia árabe con un fondo terrorista en una época en la que los gringos estaban justamente en guerra contra el terrorismo y contra todo aquel que tuviera pinta de árabe. Entonces, sí, podemos decir que fue como la única vez que el Taker ha enterrado así con todo a alguien. Pero yo creo que no es porque él quisiera hacerlo por un tema de que este compadre me cae mal, lo voy a enterrar. No, la compañía lo necesitaba, yo lo hago. Exacto. Sí. Bueno, y pasando ya como a otra parte de la etapa del Taker, pero que precisamente en esta época fue cuando empezó a tomar más importancia, es la racha. La racha fue algo que en diferentes partes están a decir que no saben cómo pasó, que no saben cómo ocurrió, pero de repente el Taker está ganando 8-0, 9-0 y ya se empezó a hacer un nombre. Digamos que la racha en sí, en cuanto a sus luchas, no son para nada buenas. De hecho, hay muchas que son de la media para abajo, sobre todo las primeras, dentro de las primeras 10. No sé, hay luchas muy malas contra el Gigante González, creo que contra King Kong Bundy. De las 10 primeras, como que el único rival con el que pudo hacer una lucha buena fue contra Triple H, en el Mania en el 2001. Sí, pero antes dejó King Kong Bundy, Diesel, Psycho Sid, que era un tronco. Sí. Bueno, acá Psycho Sid. No voy a decir bulto. ¿Ah? Sí. No voy a decir bulto porque ese es un término que yo tengo prohibido. No deberíamos referirnos a los luchadores como bulto. Por favor, basta. Sí, sé que eso pasa. Que un tronco. Sí, y eso pasa mucho, sobre todo con los dialectos que usan de repente algunos fanáticos. Me llama la atención la soltura con la que hablan de jovers. Y hablar de jovers en el mundo como de la lucha entre luchadores es súper mal visto, ¿sí? Sí, o sea, como esas terminologías son demasiado fuertes, considero, no sé. Bueno, pero eso ya es otro tema, no estamos acá para hacer educación. Sigamos hablando del Taker y... Sí, obvio. Bueno, segunda mitad de la racha, que fue donde empezó a tener más relevancia. Recordemos esa vez que vence a Ric Flair en WrestleMania 18, ya hace la seña de los 10,
Ahí ya podríamos decir que por primera vez se hace una referencia directa por parte del Taker sobre la racha. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en el momento en que la racha empezó a hacer algo ya importante fue cuando luchó con Randy Orton. Creo que ahí ese es como el punto que, como tú dices, por más que la décima la haya marcado, lo que significó esa lucha de Orton, el asesino de leyendas contra el Undertaker, pues yo siento que es como cuando la racha ya cobra sentido y tiene el significado que todos conocemos. Exacto. Por todo lo que significó el empuje a Randy Orton, por todo lo que fue esa historia. O sea, estamos hablando que fue en Hollywood, o sea, tenías un entorno que era súper apto para eso, y que por lo demás fue la primera vez que la racha se menciona como en la construcción de la lucha. Exacto. Sí. Y bueno, se empezaron a surgir ciertos rumores, historias referentes a la racha, en la que tuvo la WrestleMania 17, en donde Triple H exigía que él fuera el que venciera al Taker, y finalmente en esa época de Triple H dijo: tú no me vayas a ganar, yo no te voy a permitir que tú me ganes en WrestleMania. Y otro también, así como misterios de la racha, hablaban de que Kurt Angle era el que en WrestleMania 22 se suponía que le iba a quitar la racha al Taker. Finalmente se comprobó igual de que había algo de cierto, pero se prefirió poner a Angle en la lucha por el campeonato mundial pesado en ese momento, ¿ya? Pero son como esas historias que surgen, que dan vueltas de ahí, que también como que se comentan referente a la racha. Y pasamos mucho tiempo con las mismas luchas de forma constante, sobre todo desde WrestleMania 27 en adelante, bueno, 25, que bueno, tengo que decirlo en lo personal, WrestleMania 25 tiene a mis dos luchadores preferidos en una lucha de la racha, y para mí es la mejor lucha, para mí, Pablo Reyes, es la mejor lucha de todos los tiempos, para mí, porque cumple con aspectos, exacto, para mí. Sí, me quieren mandar así un mamotreto de que, no sé, de que Okada contra no sé, con Tribushi, contra quien sea, es la mejor, está bien, ¿cachai? Pero en esos términos yo siempre he considerado que esa lucha siempre ha sido la mejor, porque tiene de todo. Tiene momentos importantes, tiene momentos emotivos, tiene hasta botch, ¿cachai? Tiene hasta cosas que son súper inesperadas, con el hijo de Jimmy Snuka. Completamente que para mí esa lucha no es la mejor lucha de todos los tiempos, pero sí es la mejor lucha de la carrera del Undertaker. Porque digamos las cosas como son, y como ya habíamos hablado antes, la carrera del Taker no está marcada por grandes rivales o por tipos que tienen un gran talento luchístico. O sea, la cantidad de troncos o de luchadores de medio pelo hacia abajo que con quien le tocó compartir ring fue harta, o sea. Pero yo creo que por un tema de importancia, de momento, de contexto, de todo, para mí es la mejor lucha que ha dado el Undertaker. Por ahí hay una lucha con Kurt Angle en un No Way Out que igual fue espectacular, pero ya a nivel de calidad creo que esa está por sobre todas para la incomprobable cantidad de luchas que tiene el Undertaker. Exacto. Bueno, y luego llegaría una serie de luchas: Shawn Michaels, Triple H, el fin de una era, la lucha, la Hell in a Cell, también, que fue muy buena. Creo que también tiene muchos condicionantes. La inclusión de Michaels le dio esa emotividad y cerró lo que se inició en WrestleMania 25 entre estos tres, porque la historia era una historia canon que partía en ese evento y terminaba después, posteriormente, en WrestleMania 28, en esa Hell in a Cell sumamente recordable, y la que era la fin de una era, y la que para muchos también debió haber sido tal vez la última lucha de Undertaker, pero el viejo siguió. Y la frase "el viejo siguió" va a ser algo que lo vamos a decir muchas veces en este programa, y en lo que va quedando. Sí, porque mira, yo creo que
Este caballero, este maestro Guru Sensei, ídolo de multitudes, llegó a un punto en el que la compañía hace lo que quiere. Tipo, lo llaman, ¿queréis pelear en WrestleMania? Ya voy. O si no lo llaman, el tipo si quiere pelear, lo hace. O sea, viejo, hiciste mansa pega, y tienes una cantidad de años en la espalda que es impresionante, hiciste todo lo que la empresa te pidió, te ganaste el derecho a hacer lo que queráis. ¿Cachai? Si queréis perder, no sé, contra Drew Gulak hoy día, pierdes contra Drew Gulak. Pero yo creo que después de lo que pasó con Lesnar, que me deprimió mucho, a mí no me gusta Lesnar, partamos de esa base, a mí no me gusta. Siento que quizás debió haber cortado ahí, quizás la racha que era lo mágico del Undertaker se acababa ahí, y sentí que no debía pelear más en Manía, pero como tú dices, el viejo hace lo que quiere y a partir de ahí tuvo sus momentos, no sé, inclusive lo que pasó con Roman Reigns en el Manía 33, ahí hubiese sido un super momento para cortar, por todo lo que significó el fin de esa lucha, que haya salido con conmoción, que haya dejado el sombrero con el abrigo ahí, que nos haya dado a entender a todos que hasta ahí no me ha llegado. Entonces, hubiese cortado ahí, hubiese sido perfecto, pero quiso seguir, pues, y este año lo tuvimos contra el mejor del mundo, AJ Styles, y nos voló la cabeza. O sea, un tipo que tiene los años que tiene, que es capaz de pelear contra el mejor luchador que tiene la compañía, y armar todo un cuento tremenda, y dejarnos tal vez uno de los grandes momentos de este WrestleMania bastante descafeinado que hubo. O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más le pedimos? O sea, ¿qué más? ¿Qué más quieres dar? Exacto, es muy difícil pedirle más o algo más. Pasa, bueno, tú también hiciste un barrido a la última etapa de la carrera del Taker, que debería haber sido desde estos últimos 10 años. El Undertaker deja de ser un luchador activo en WrestleMania 26, desde ahí empieza a tomar, digamos, descansos, empieza a operarse de sus rodillas, de sus caderas, que son partes que sufrieron mucho durante gran parte de su carrera, y con regresos tenues, constantes, y ya llegó un momento en el que solamente importaba que luchara y que solamente defendiera la racha. Entonces lucharon en WrestleMania, él mismo lo dice en el documental, lucharon en WrestleMania, había algo que le molestaba de su cuerpo, lo operaba, se rehabilitaba y se preparaba para el próximo WrestleMania, y eso ya no era vida, ya no era espectáculo, ya no era exigir lo mejor de él mismo, y él también se sentía que estaba dando directamente la cacha, y en varios momentos así fue, y creo que como lo vimos muy mal físicamente, aparte de WrestleMania 33, que no fue capaz en el Royal Rumble anterior de caminar hacia el ring, que tuvo que aparecer y teletransportarse porque cojeaba mucho. En WrestleMania 30 también se le vio muy mal físicamente, contra la lucha de Brock Lesnar, en lo que fue uno de los shocks más fríos, emotivos, brutales, que fue la pérdida de la racha del Undertaker, que creo que todos lo sufrimos, todos, fanáticos, no fanáticos. Yo estaba con unos amigos viendo el Manía. Sí, yo igual. Los tiempos en los que juntábamos con ese grupo de gente, y quedamos todos en shock. Pues uno de los chicos empezó, no, que esta cuestión fue un error, que no sé, hubo una pifia de árbitro, que, o sea, se dijo mucho y todo, pero a la larga fue la voluntad del viejo. O sea, el viejo quiso perder contra Lesnar, y aunque no me guste Lesnar por temas X, el tipo hizo que Lesnar se convirtiera en lo que es hoy día. O sea, ese momento definió lo que es hoy día Brock Lesnar, ¿cachai? O sea, el tipo le quitó la racha al Undertaker, fue a UFC, le sacaron la mugre, volvió, pero fue el tipo que le quitó la racha al Undertaker, ¿cachai? Hoy día ganarle a Lesnar es ganarle a eso también. Sí. Exactamente. Bueno, y en ese último periodo también que pasó el Taker como luchador, de forma como más directa, también se mermó mucho de su confianza, estuvo mucho tiempo con dudas
referente a si iba a volver, cómo iba a volver. Se dio esta lucha con Bray Wyatt que fue bastante decente, no fue la mejor, estuvo de hecho bastante mejor físicamente que en el WrestleMania anterior. Después luchó contra Shane en la Hell in a Cell, que también fue una lucha en donde los spots lo iba a hacer Shane McMahon, entonces no había mucho que hacer. Y pase a WrestleMania 33, pasa esta lucha que tú comentabas con la que iba a ser la última lucha del Undertaker, pero todavía se mantenía y quería una lucha más donde se viera mejor físicamente, donde pudiese dar el 100%. Terminó, digamos, como muy energizado de eso. Surgieron feudos posteriores y también empezaron a salir los feudos de Arabia, empezó a girar el dinero, empezó qué malo eso. Yo no lo encuentro nada malo que le haga eso, pero finalmente él mismo también expone ese legado del que tanto hablamos por plata, ¿cachai? Lo mismo hizo Shawn Michaels. Shawn Michaels, no sé, bueno, era como San Paoli, bueno, había perdido fondo físico, estaba pelado, estaba viejo, es como... Es que no era el chico rompecorazones, güey, era un viejo pelado, ¿cachai? Entonces me pasa como ese tema con los regresos o con hacer ese tipo de cosas. Tú tenés que proteger tu legado, y si tu legado es trabajar porque yo sí decir, este compadre se vendió por plata, viejo, trabaja por plata, se parte el lomo por plata. La plata no es tema. El tema es la repercusión que el evento genera. O sea, creo que luchar en Arabia con un tipo de 50 y tantos años igual es importante. Igual es trascendente estar en Arabia Saudita, en un país que es súper cerrado, con una compañía que recorre el mundo, y salir por tele para millones de personas. Es importante. Ahora bien, los rivales yo creo que están, ponte tú, creo que no sé si estoy bien con la memoria, Goldberg creo que fue el último y fue un desastre. Fue horrible. Claro, o sea, luchas como esa no deberían darse, pero si hay un jeque que mete mucha plata para que pelee Undertaker y Kane contra Shawn Michaels y Triple H, esta cuestión se va a hacer porque es mucha plata. Es mucha lucas, viejo. O sea, no sé, si hoy día los jeques compran equipos de fútbol, eso es lo que quieren. ¿Cómo no van a poder colocar plata para que 4 viejos salgan de su retiro, de su trabajo habituales como Kane, que Shawn Michaels y Triple H, para que peleen 15 minutos y hagan lo que quieran? Lo van a lograr. Yo estoy seguro que si en algún momento a los jeques se le mete la idea de que el Undertaker pelee contra Sting, esa lucha se va a dar y se nos va a romper el corazón a todos, porque yo creo que todos queremos que esa lucha en algún momento se dé en WrestleMania, pero si los jeques quieren que se haga en Arabia Saudita, bueno, con 45 grados de calor en un desierto del forro, se va a dar ahí. Sí. Entonces sí, es importante, pero también para lo que es el legado, para lo que es la historia, para lo que todo lo que es este mamuñeco de hechos y acontecimientos que te generan un legado y una historia. Es manchita, ¿cachai? Es una mancha gigantesca esa lucha contra Goldberg, ¿cachai? Para mí, no sé, para mí es una mancha que había peleado contra Bray Wyatt en un WrestleMania y que esa lucha no haya sido en la oscuridad de la noche. Entonces, sí, hay un legado, hay una historia, hay todo lo que tú quieras, pero sí también hay que hablar de que de repente se tomaron malas decisiones. De hecho, tengo un amigo que me mataría, me golpearía salvajemente si es que no se habla de la lucha contra Mankind en ese Rey del Ring. Siento que la hemos pasado por completo esto. Sí, bueno. Han salido varias imágenes y yo creo que hay que hablar de eso porque es un momento icónico. Sí, bueno, yo creo que el momento que definió no solamente a fanáticos del Taker, sino que a fanáticos de la lucha libre. Porque mucho se hablaba de la falsedad, o se habla de la falsedad de la lucha libre, que son artes guionizadas, que son teleseries para hombres, que son hombres semidesnudos luchando entre ellos. Entonces, esto le dio la realidad
la era de la actitud le dio realidad a la lucha libre, algo que se había perdido o algo que no se había como enfocado de muy buena forma. Y eso fue lo que le dio, digamos, la lucha a la Hell in a Cell, esta exposición innecesaria en algunas cosas, pero también tan necesaria en otras, de un tipo que, como decían en esa época, como Mick Foley, que cada vez que le daban un siguietazo, cada vez que rompía mesa, el buen salía más inteligente y más bien probado, y es un caso que te cambia, así como toda la visión. Y recordar también que el Taker también sufrió. El Taker, cuando baja de la celda desde arriba, recordando esa imagen en la cual él mira hacia abajo y le sacan montones de fotos, él se rompe la pierna, él sufre una pequeña fractura también por eso, y luchó también todo el combate de la misma forma. Entonces fue una lucha que dejó, digamos, mucho de cómo es o cómo debía haber sido una lucha así de sanguinaria, y que también marcó para la historia las Hell in a Cell. Creo que hay momentos importantes. Desde hace un tiempo, desde que estoy escribiendo en este proyectito que me gusta mucho hacer, sostengo que la carrera de los luchadores se resume a momentos importantes, algo de spot que se marcan en la lucha, pero hay momentos clave, hay highlights, hay todo un relato que se construye para los luchadores desde ese momento. Como tú bien dices, o sea, nunca salió hecho pedazos, el Undertaker salió hecho pedazos, pero entre los dos ayudaron a montar todo un momento, o sea, que todos nos paralizamos durante el rato que duró esa lucha, y no nos olvidamos que he visto esta lucha y que se ha llegado a ese por ahí. Entonces, a ese punto el que momentos son los que te construyen carreras de luchadores. No sé, podemos hablar fácilmente de la carrera de Mankind y vamos con la carrera de Taker y vamos ahí, como momentos clave. Entonces, aparte que el periodo y lo que significó la era Attitude, como tú bien dices, un golpe de salir de ese paradigma que todos conocemos, de que la lucha libre es falsa, que todo esto es una coreografía, sí, está bien preparado, sí, pero hay violencia y las cosas duelen. Y ver a Mankind como quedó, ver la fractura del Undertaker, como que te choquea a un punto y que te hacen entender al público casual de que esto sí es de verdad, sí hay un componente de preparación, pero por otra parte los porrazos duelen, hay fractura, hay sangre de verdad. Entonces todo lo que significó la era Attitude, yo creo que yo lo puedo resumir fácilmente en eso, que es pasar de todo este colorido maravilloso que hubo en la época de Hulk Hogan a una cuestión súper dura. ¿Okay? Todo lo que se vivió en esa época que transgredió todos estos límites y todos estos paradigmas que teníamos, para llevarnos a un punto en el que los golpes eran de verdad. Exacto. En el que la WWF te decía, no intentes esto en casa porque te puedes quedar así, y te colocaban imágenes de luchadores que estoy haciéndose pedazos. Entonces quieras o no, estos momentos clave, estos momentos icónicos son los que te definen lo que pasa de ahí para adelante. Exacto. Y que también definen la carrera de luchadores, más allá de la de Mankind, también la del mismo Taker, que también hubieron muchos cambios, así como también en su personaje desde ese punto en adelante, de los cuales también ya comentamos así con mucha importancia. Y ojo igual que eso no solamente de la compañía te define, que es un factor súper importante en esto. ¿Por qué? Porque probablemente desde ese entonces hubo mucha gente que empezó, sí, pues entonces el hecho de tener a dos tipos o más gente que está ahí, que de verdad sufre, que de verdad sienten los golpes, es importante para la gente que quiere ver eso. Entonces volviendo a lo que te mencionaba antes,
es súper trascendente en todos los espectros que abarca la lucha libre, ¿cachai? Tanto como espectáculo dentro de los luchadores como para todos los componentes de este extraño ecosistema que es la lucha libre, que nosotros como fanáticos compramos. O sea, alucinamos con eso. Estoy seguro que no hay luchador en el mundo al que no le gustaría subirse a una celda y que te pase, aunque no lo admitan, si les gustaría. Sí, pues. Sumar también que también un hecho que pasó en la Hell in a Cell, no en esa en particular, pero sí que pasó en una Hell in a Cell, ese spot cuando lanzan a Rikichi desde arriba y cae en este camión enorme lleno como de paja, así como sacado de, no sé, de cualquier granja, ¿cachai? Así como, fue, con esa intención de sacar la celda. Claro. Es que ahí también juega el factor nostalgia. Estábamos en la época en la que el Taker te hacía famoso. Entonces, pucha, tenía que pasar con esa lucha y Rikichi, vuela, eres famoso. Sí, probablemente no pasó más allá con Rikichi y todo lo que sabemos, pero fue un momento que igual fue importante. Exacto. Sí, pues también fue un momento que marca y habla de esos spots que eran como tú siempre reconocías que la lucha de Hell in a Cell algo iba a pasar y algo malo iba a pasar, sí. Y que eran esas luchas o esos fuegos que terminaban historias, ¿cachai? Después de una Hell in a Cell nada volvía a ser lo mismo, claro. Y eso era lo que tenía también esa estipulación. También sería bueno como poder analizar como más adelante, pero esa era la función que tenía, que de ahí no hay nada más que hacer, era una celda infernal, ya no tenéis qué más hacer ahí. Claro, o sea, claro, o sea, puedes tener 3 peleas antes, pero la que vale, o sea, de hecho haciendo el paralelo y homenajeando al gran José Lo, es como el último Volgana. Da lo mismo si tu balance contra el otro luchador es de 0 a 0.5, ganas esa y ganas todo. Entonces, de ahí y volviendo nuevamente, pivoteando para allá, de ahí la importancia de que esa lucha en sí, de la Taker con Mankind haya sido tan trascendente, porque le permitió establecer la lucha de Hell in a Cell como la lucha para terminar los feudos. O sea, ahí hay otro puntito en el legado de este querido caballero. Exacto. Bueno, y faltan 10 minutos para que termine el programa, pero de todas maneras mencionar algo que también ya estamos hablando de la última etapa de la carrera del Taker, sus últimas luchas, sobre todo la que tuvo en esta lucha, no sé cómo podría decir, porque fue muy cinematográfica, aprovechando también la situación actual del mundo, en la cual se enfrenta a AJ Styles, que siempre se le compara como el Shawn Michaels de nuestra generación en términos de talento, no tanto en términos de su persona, y que eso sí llamó mucho la atención, porque no sabían calificarla o no sabían cómo calificarla si esa fuese una lucha, porque en estricto rigor no fue una lucha, fue un enfrentamiento entre dos personas en un granero, así como era como una especie como de lucha enterrado vivo, una Buried Alive, pero muy PG y muy así como estilo película, y eso también como claro. Que hoy tuvo esa lucha que era como cuidar al Taker para que no se viera mal, porque todo en vivo se ve mal, pues, y ya él ya no está como para poder tener una lucha de 20 minutos, por ejemplo. Me pude dar. Yo con esa lucha quedé loco. Para mí fue la lucha del WrestleMania. Y fue un momento recordable. Y es importante, igual, es importante porque al final esta lucha te va con precedentes de que sí se puede generar un relato tipo lucha libre, pero con otros elementos, que es básicamente lo que hizo Matt Hardy en todo el feudo que tuvo contra Jeff en TNA. O sea, toda
esta locura del Broken Universe, ¿cachai? La vez WWE sumó todas sus virtudes presupuestarias y la convirtió en lo que vimos que va a ser sí o sí un parámetro para lo que viene, ¿cachai? O sea, de hecho ya con la lucha que hicieron Bray Wyatt contra Braun Strowman hace poco, que fue cinematográfica, probablemente sigamos viendo combates así y nos vamos a acostumbrar, porque funcionan. Sí. Y porque finalmente es funcionan, entretenimiento. Entretenimiento. Sí, lo que pasa es que te cuenten algo en el ring, te lo pueden contar también en otro lugar. Claro, aparte que obviamente que tienen las capacidades para que esto se edite y que se vea de la mejor manera posible. O sea, no en una edición como esa tú no vayas a ver que alguien cae mal. Claro. Sale lo mejor y te cuentan toda la historia y ya es bien, porque al final es un súper buen producto televisivo. Entonces como que el mensaje es que, pucha, viejo, se puede reinventar la lucha libre, se puede hacer otra cosa, se puede tirar el límite un poco más allá. Sí, pues ¿tú crees que este es como el último gran legado que puede dejar el Taker en su carrera? ¿Sabes qué? Yo creo que sí, siendo, pucha, me cuesta ser objetivo cuando hablo del Undertaker. O sea, para mí el viejo es lo máximo, pero dentro de esta objetividad sí hay un espacio como para reconocer todas esas marcas que tiene este caballero, ¿cachai? Yo creo que probablemente esta sea la última píldora, ¿cachai? La última reinvención que hace el Undertaker, que es pasar de mostrarnos un espectáculo con una entrada gigantesca, con todo lo apoteósico, a simplemente agarrarse a cornete con un compadre en un granero viejo y hacer un montón de cosas con todas las maravillas de la edición. Sí. Entonces eso es un súper buen mensaje para todos en realidad, ojo, no solamente para las agrupaciones, para las empresas grandes, sino que de repente para las agrupaciones nacionales que tienen buen presupuesto y que quieren contarte una buena historia y que quieren salirse un poco de esto de la lucha en el ring, que a todos nos enloquece, pero siempre queremos ver algo distinto. Entonces de repente, pucha, ándate un campo, ármate un buen escenario, monta un buen guión, consíguete a algún amigo que sea cineasta y graba algo. Nadie va a quedar indiferente, te lo van a encontrar bueno o malo como sea. Vas a tener a una horda de compadres en internet, a 7000 páginas de Facebook hablando de tu lucha, pero no vas a dejar indiferente a nadie. Y esta cuestión de la lucha se trata de eso, de generarte ese impacto, de generarte esas ganas de seguir viendo. Exacto. Bueno, que no, habíamos dicho de que compartiéramos algo que a nosotros tal vez no nos llame la atención referente al Taker, o algo que nosotros conservemos referente al Undertaker, y creo que tú tienes algo que compartirnos a todos. Sí, no sé si se ve eso. Pero qué maravilla. Yo jugué Rodil, algunos de mis grandes amigos que tengo hoy día los hice gracias a este jueguito. Rodil es maravilloso. Bueno, tuve el mazo del Undertaker completo, lo jugué de 1000 maneras y todo, pero por un tema de que vendí cartas y de mudanza hacia el lugar donde estoy ahora haciendo mi familia con mi mujer, que me trajo unas exquisitas matchas, una rica cerveza. Saludos para ella, que se fue. Saludos, por supuesto. Que se fue a la pieza con nuestras bebés. No las tengo acá, porque las tengo de mi viejo. Tengo, de hecho, miren, Taker Combat. Tengo el póster el afiche del primer evento que hubo en Chile de lucha libre, o sea. El 2008. El 2008, yo me acuerdo que en esa época yo estaba operado de la espalda y apuré la recuperación todo lo que pude para poder ir a esa cuestión, ¿cachai? Y fui, quedé vuelto loco, estaba ubicado arriba, donde el Movistar Arena. Qué maravilla. Pero
quedé loco, ¿cachai? Sí, y por ahí también en la casa de mis viejos andan un par de figuras, poleras, ¿cachai? Unos dibujos que hice cuando trabajaba en una ferretería donde tenía todo el tiempo del mundo. Pero creo que hay harto. Sí. Veamos lo que tenéis. Bueno, hablando de Road Deal también, pues yo también tengo ahí mi cartita, mi carta bajo la manga, que fue la que salía, no sé si te acordáis, en un comercial de Road Deal. Sí. Que salía 1, 2, 3. Pero también tengo aquí Hombre Muerto Incorporado. No, sí, pues sí, yo de hecho me quedé con varias cartas del Undertaker, ¿cachai? Con las cartas donde sale el viejo. Sí. Pero fue rica esa época, fue bacán. Sí, bueno, yo siento que sigue siendo una época súper linda y que la podemos recordar siempre. Para aquellos que tengan la network, pueden ver la network. Para aquellos que les guste ver el latino, español latino, hay muchos lugares que son como verdaderas bibliotecas que guardan como toda la memorabilia de ese tiempo de la WWE. Y que nos ayuda como a poder como visualizar eso. Bueno, igual yo te comento que yo el año pasado, que fui a WrestleMania. Sí. El año pasado... Somos amigos en Facebook, vi todos esos registros audiovisuales que subiste. Exacto. Le puse me gusta a todo. Muchas gracias, Kenan. Como igual le tienen que poner me gusta a este programa, por supuesto. Y claro, me gusta. de ahí vamos a tirar los spam. Y yo dije, pucha, ver un WrestleMania en el que ya no va a luchar, da lo mismo que no luche, pero que aparezca, que haga un guiño, que haga alguna cosa, un segmento en backstage, lo que sea, y no salió en todo el evento. Salió después en el Raw posterior y a ese Raw yo no fui y yo me quería cortar la pija, preferí descansar, ¿cachai? Pero en cierta forma igual me dolió, ¿cachai? Porque de verdad era ver al Taker en WrestleMania, era el sueño. No, puedo arrepentir. Igual, muy buenas luchas. Pero estar en WrestleMania es una cosa, pero que es impresionante. Claro, se la doy a todo el mundo. Ojalá que tú y todos lo puedan hacer, porque es una experiencia que de verdad no queda para toda la vida, ¿cachai? Pero que no haya estado el Taker en esa lucha fue algo que, o sea, en ese evento, fue algo que obviamente me hizo sentir muy triste. Y después vi en el documental que él también se sentía raro, que era como, estoy en WrestleMania pero no voy a luchar. Era como, tenía esa sensación de hacerlo, pero también estaba relajado, de que él no iba a estar o formar parte de la cartelera, tener esa ansiedad que tenía. Entonces, creo que es mi punto como más, la nota triste, podríamos decir, de este podcast, porque me hubiese encantado que hubiese cerrado y terminado su carrera ahí, como igual lo hizo en el 33, en el 30, en el 28 y en otros eventos que hasta el día de hoy, según la W, él ya se retiró. En el documental lo dijo, está retirado, pero uno nunca sabe. Con el Taker uno nunca sabe. Tiene un contrato hasta el 2030 y algo, va a tener como 70 años y todavía va a seguir en la W. Y eso también es lo que tiene que hacer, pues. Sí, o sea, tampoco creo que eso hubiese ido a ningún lado, ¿cachai? Pero es como más como tenerlo contratado para decir, el Taker estuvo años con nosotros en la empresa, como para darle como esa antigüedad, ¿cachai? Oye, no sé, yo creo que siempre he sostenido un tema que es súper, que de hecho nos pega a todos. A mí, no sé, el Taker era como el último vestigio de la edad de los ídolos. Yo soy súper pelotero. Yo, antes de ser fanático de la lucha libre, yo soy fanático del fútbol. Y para mí, cuando se retiró, no sé, Ronaldo, cuando se retiró Zidane, fue como, pucha, ya dejé de ser cabro chico. Y ahora que ya después del documental dijo que ya yo no vuelvo más, yo fue como, pucha, oficialmente dejé de ser un cabro chico. O sea, tengo 36 años, tengo 2 niñas, tengo una familia y dejé de ser un cabro chico justamente ahora y no antes. Y es porque estos viejos, estos compadres tienen esa capacidad de hacerte volver a ser un cabro chico. O sea, tú sabes que esta cuestión es un guión, ¿cachai? Sabes cómo es, pero
pero aceptáis de buena gana, ¿cachai? Sentarte frente a la tele, o en tu caso pagar lo que pagaste por ir a ver WrestleMania y darte tu gusto, ¿cachai? Y sentarte y esperar a que te sorprendan y esperar a que hagan alguna cuestión que haga que te levantes del asiento, ¿cachai? Entonces, y creo que no es un tema que me pasa solamente a mí, o sea, lo he conversado con varios amigos, ¿cachai? Viejo se fue y hay que crecer, pues. Exacto, sí. Hay que crecer. Y nos quedamos con los recuerdos y todo, y yo creo que está bueno. Ya se retiró en una buena lucha contra un gran luchador, sí. No por el tema de la plata. Si vuelve por la plata, bueno, vamos a seguir teniendo The Undertaker, pero yo creo que por lo menos ya la determinación que tomó ya es más bien definitiva y ya pensar en eso, ¿cachai? Y empezar a generar nuevos ídolos, ¿cachai? Que son como es lo más importante, es lo que finalmente va a quedar. Así que también por eso mismo generar este programa, ¿cachai? Porque estamos hablando de una carrera que, aunque haya más luchas, ya terminó. Y eso es con lo que tenemos que quedar. Así es, señor. Sí. Bueno, que no, a razón del tiempo real en el que estamos haciendo este podcast, de este programa, primero que todo, darte las gracias profundamente por ser el primero en participar de una larga lista de mucha gente que ha estado también en WrestleMania, pero en esta nueva era, en esta nueva época, en donde esperemos que también muchos amigos nos puedan venir a comentar referente a su luchador preferido. Obviamente, comentarios finales, tus redes sociales, donde tú escribes, todo lo que te contiene a ti, por favor, compártelo con nosotros. Ya. A ver, primero que todo, las gracias por la oportunidad, por la invitación. Ha sido un gustazo enorme hablar del Undertaker con un gran personaje, gran persona como usted, don Pablo. Y lo otro, aquí ya me pongo en modo publicitario. Tengo un Instagram que es @lucha en otra dimensión, donde descompongo un poco lo que es el mundo de la lucha, como que llevo un poco la lírica, los relatos, hablo más de historias que de lo que pasa dentro del ring como lucha en sí. Me gusta el estilo pelotero de Barrio Bravo, pero sin magnificar tanto cosas que son súper simples, sino que hablar de la historia de los luchadores, de las motivaciones que tienen, de momentos en particular. Me sigue harta gente, según yo son 166 personas, no esperaba que me siguieran más de 50. Llevo como 2-3 meses en esto y creo que han andado bastante bien. Por ahí he hablado de varios chilenos, ¿sí? Del Pedro Pablo, de la Allison, de Extreme, y hay buenos comentarios, hay buenas interacciones y los invito a que lean, a que compartan, a que se animen también, pues si esta cuestión, esto de la lucha libre da para todo. O sea, yo creo que aquí hay que dejar un poco de lado el que tengo ganas de hacer una página para copiar y pegar noticias, sino que atreverse a hacer cosas distintas. O sea, me di vuelta mucho para llegar a esto, porque como bien decía Pablo, partimos juntos en Brawl y tomamos caminos separados y llegamos a esto. O sea, Pablo haciendo WrestleMania, yo haciendo lucha en otra dimensión en Instagram, lucha libre en otra dimensión en Facebook. Uh-huh. Y haciendo cosas, porque al final la gracia de esto es que es un espectáculo, es un show que nos permite aportar de mil formas. O sea, tuve la suerte de aportar en una agrupación y me quedó el bichito por estar ahí. Entonces siento que la forma en la que puedo aportar es ensalzando y homenajeando a los grandes. Pues el otro día escribí sobre Alison Evans, que es un prócer de la lucha libre femenina en Chile, lo que se hizo con Pedro Pablo, ¿cachai? Entonces creo que vale la pena ver propuestas distintas y espero seguir sumando que hay gente que le gusta esto, que no, bienvenido sea. Si al final esto es, como decía en un comentario, lo peor que se puede hacer con la lucha libre es tomársela en serio. Estamos todos para pasarla bien. Creo que nadie está acá obligado ni
ni porque tengan una pistola en la cabeza diciéndole, viejo, tiene que estar metido en la lucha libre. Esta cuestión es por gusto. Nos gusta a todos y tenemos que hacer las cosas que nos gustan. Así que eso, visite también Lucha en Otra Dimensión en Instagram. Estoy 2 veces por semana escribiendo. Mañana me toca hacer algo, así que ojo al dato. Exacto. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Keno. Gracias a todos los que vieron y escucharon este programa. Que regresa inesperadamente por estas ansias de hacer cosas nuevas, diferentes. Espero seguir invitando amigos a este espacio porque es un lugar que tenemos que aprovechar, que tenemos que compartir diferentes opiniones y hacer diferentes tipos de material. Esto solamente es un ápice de lo que vamos a seguir haciendo. Esperamos tener por lo menos unos 10 capítulos por temporada audiovisual a través de la página de YouTube de WrestleMania, youtube.com/c/WrestleMania, donde se va a ver el video referente a esta grabación, y también dentro de muy poco va a estar subido a través de diferentes plataformas para poder escucharlo en podcast, entre ellos Spotify, también de Google Podcast, entre otros espacios que vamos a estar comentando en las redes sociales de WrestleMania, Twitter @WrestleMania e Instagram también @WrestleMania. Como es un nombre muy diferente, no tengo por qué ponerle punto ni una cosa, así tal cual como sale. Así que eso, muchas gracias a ti, Keno, muchas gracias a todos los que vieron este programa. Anímense a hacer cosas nuevas. Van a haber gente que siempre los va a estar leyendo, siempre va a haber gente que los va a estar dando el aguante, dando el apoyo, y desde mi lado nos estamos viendo prontamente en un nuevo capítulo de WrestleMania, en donde hablamos de la lucha libre y sus fundamentos. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Chao, cabros.